Un obelisco inacabado en Asuán tiene un peso de 1.168 toneladas, y ese hecho por sí solo ya resulta extraordinario. Lo que ahora observamos en el lugar se conoce como una fosa de prueba, un hueco en el que los antiguos egipcios evaluaban la calidad del granito antes de dedicarlo a obras monumentales. Durante décadas esas cavidades y las marcas que las acompañan fueron consideradas meras rarezas, excentricidades inexplicables en la roca de la cantera de Asuán. Se contaban por miles las muescas que curren las superficies, aparecen como líneas suaves, precisas y reiteradas sobre bloques colosales, pareciendo el rastro de un pincel sobre piedra. La explicación oficial atribuía esas huellas a golpes con martillos de dolerita, pero algo no encajaba. Los rastros no eran caóticos, sino ordenados y coherentes. Cuando la inteligencia artificial se ocupó de analizar esos patrones, dejó de ver desorden y empezó a detectar intención. La máquina reconoció trayectorias repetidas, herramientas trazando rutas, resaltes espirales y microabrasivos, descifrando un lenguaje escrito en la roca que revelaba un nivel de ingeniería invisible al ojo humano. Lo que hasta entonces se había interpretado como marcas toscas de un trabajo primitivo, resultó ser la firma de una maestría que no coincidía con la imagen tradicional del cantero ancestral. No eran cicatrices de la fuerza bruta, eran huellas de técnicas controladas, de mecanismos cuya precisión excede lo atribuible a una sola mano humana o a un simple cincel. La cantera de Asuán se siente menos como una ruina que como el esqueleto de una fábrica, obeliscos a medio tallar, enormes bloques de granito inmersos aún en la roca madre, y los fragmentos de dolerita esparcidos, todos bajo un sol implacable. La verdadera anomalía no es lo que quedó, sino lo que está grabado en las paredes y en los suelos de las fosas de extracción. Por doquier hay surcos curvos extraños, huecos con la misma dimensión, profundidad y disposición, formando filas que continúan incluso bajo bloques que permanecen unidos al macizo. Los arqueólogos sostuvieron durante tiempo que esos incisos provenían de martillos de dolerita, más duros que granito, con los que se quebraba la roca. Sin embargo, la teoría se desmorona ante un examen detenido. El golpe manual deja muescas aleatorias y profundidades variables, mientras que aquí la uniformidad es casi quirúrgica. En galerías estrechas que se adentran más de 12 metros en el macizo, aparecen idénticos huecos en las paredes, en pasos tan angostos que apenas permitirían el movimiento de un cuerpo humano. No se observan signos de fatiga, desviaciones por golpes mal dados, ni explicación plausible acerca de cómo los obreros podían extraer el polvo y los fragmentos de granito en esas minas sin ventilación ni luz. La cronología de las técnicas plantea otra paradoja. Los métodos más antiguos, las huellas primigenias del cucharón, fueron los que produjeron los monumentos mayores y más perfectos. Con el tiempo aparecen herramientas de cuñas y cinceles para bloques más pequeños y toscos. A mayor avance presentado por las herramientas, más modesto se vuelve el resultado pétreo. Esa inversión de la expectativa, progreso técnico que lleva al empeoramiento de la obra, permaneció inexplicada hasta que la IA abrió una nueva vía de examen. Los investigadores alimentaron modelos de aprendizaje automático con miles de imágenes de alta resolución, buscando firmas de manufactura que el ojo humano pudiera pasar por alto. Lo que la IA encontró no dejó títere con cabeza. Cada marca seguía una ruta exacta, con ángulos de entrada idénticos, arcos suaves a través del granito y trayectorias de salida que se repetían miles de veces. No eran golpes fortuitos, sino impactos regularizados, casi mecánicos. Bajo ampliación aparecieron estrías espirales en el interior de los huecos, finas ranuras controladas que giraban hacia adentro y luego hacia afuera. No parecía la huella de un instrumento de percusión, sino de algo cilíndrico que perforaba y descubría el granito con movimiento giratorio, emulando el comportamiento de cabezales de fresado modernos. Era la marca de una rotación limpia, dirigida y extremadamente coherente. Las mediciones de la IA añadieron otra pieza inquietante. La distancia entre las marcas en tramos de más de 30 metros fluctuaba en menos de 5%. Esa exactitud supera lo que la mayoría de operarios podría lograr a mano sin ayuda mecánica. La conclusión fue clara. El elemento que dejó esas huellas se desplazaba guiado por rieles, montado en una estructura fija o por un sistema de guiado con una precisión sorprendente. El análisis químico introdujo más incógnitas al detectar partículas semejantes a las de herramientas con puntas de diamante. Esas partículas no forman parte del granito local, eran residuos del propio instrumento. Además, la composición coincidía con abrasivos usados en cortes de alta precisión, análogos a diamantes industriales sintéticos, materiales que no deberían existir hace 5000 años. Al contrastar estas firmas con bases de datos modernas, surgieron dos correspondencias llamativas: chorro de agua con control numérico asistido por abrasivos a alta presión y herramientas ultrasónicas que, mediante vibraciones, pueden debilitar los vínculos moleculares de la piedra. Ambos métodos exigen conocimientos de ingeniería, control de potencia y mecánica fina, rasgos de lo que hoy consideramos industria, no de canteros con instrumentos líticos.
El resultado fue abrumador. Las marcas más antiguas se comportaban como el producto de maquinaria avanzada contemporánea. La IA no solo sugirió el método, puso en evidencia un vacío en los registros históricos. Si aquella tecnología no existía entonces según las fuentes, ¿quién la empleó? Y, aún más inquietante, ¿quién la dejó atrás? Las llamadas fosas de prueba a primera vista parecen simples pozos verticales diseminados por la cantera, excavados con la idea de alcanzar granito menos alterado, idóneo para templos y obeliscos. En el papel la lógica es convincente, pero al mirar más de cerca se asienta un desconcierto creciente. Algunas de esas cavidades se hunden entre 9 y 15 metros en granito continuo, con apenas anchura suficiente para que una persona se arrastre por ellas, y, no obstante, cada centímetro de sus paredes muestra las mismas marcas perfectas, lisas y regularizadas desde la boca hasta el fondo. En galerías tan estrechas resulta imposible balancear un instrumento con eficacia, y trabajar sin ventilación, sin luz y sin poder erguirse resulta una proeza física que desafía la razón. La teoría oficial de que obreros solitarios cincelaron esos pozos durante meses, encorvados en la oscuridad, resulta insostenible. La nube de polvo de granito habría asfixiado a cualquiera en minutos, y la precisión observada no concuerda con el desgaste humano. Al introducir las dimensiones y la disposición de las fosas en modelos geológicos asistidos por IA, el panorama cobró sentido técnico. Las excavaciones no eran aleatorias, sino alineadas con fallas naturales y zonas favorables para extraer grandes bloques con mínimo esfuerzo. Las cavidades conformaban una retícula tridimensional deliberada, un plano de trabajo en el que algunas fosas presentaban túneles laterales que seguían vetas mineralizadas y evitaban áreas frágiles. El patrón indicaba que quien excavó leía el granito, reaccionando y planificando en tiempo real, un nivel de diseño que hoy requeriría estudios sísmicos y modelado de tensiones. Lo notable es que esa planificación parece preceder a la tecnología mecánica que podría ejecutarla por un lapso de miles de años. Los intentos modernos de reproducir las marcas con martillos de dolerita ofrecieron resultados toscos y caóticos, lejos de las cavidades curvas y pulidas de Asuán. Incluso tras horas de percutir, las muescas creadas son dispares en profundidad y forma, y la fatiga humana aparece con rapidez. Algunas propuestas intentaron imaginar grandes armazones de madera capaces de levantar y soltar herramientas pesadas con precisión, pero en la práctica, esas estructuras habrían sido inmanejables entre bloques a medio quitar y no explicarían la continuidad sin fallos de las marcas. Esto llevó a hipótesis más radicales. Quizás se usó vibración en lugar de impacto. Herramientas ultrasónicas modernas cortan la piedra mediante oscilaciones de alta frecuencia, dejando bordes limpios y superficies pulidas, rasgos muy parecidos a los observados. Otra idea apunta al calor concentrado, como espejos que focalizan la luz solar hasta fragmentar el granito, técnica que los egipcios conocieron en alguna medida al usar lentes y manipular la energía solar, pero esa explicación tampoco cierra todas las interrogantes. Los datos empezaron a actuar como tamiz. El trabajo manual quedaba descartado, los cinceles tradicionales no reproducían las formas, el deslizamiento abrasivo no justificaba las estrías espirales. Todo apuntaba a un movimiento mecánico, repetible y controlado, no a un instrumento aislado, sino a un sistema entero. Una hipótesis integradora imagina un cilindro giratorio cubierto de partículas abrasivas duras. Al girar, corta el granito formando esas cavidades características. Montado en un bastidor fijo y desplazándose por guías previamente establecidas, semejante herramienta produciría filas perfectas como si fuera una máquina con control numérico. Esa idea explica las espirales y la disposición uniforme, e incluso cómo se trabajó debajo de enormes bloques inmóviles. Pero existe una objeción crítica: la energía. Un utensilio giratorio capaz de cortar granito macizo requiere mucha más energía de la que puede proporcionar la fuerza humana o simples poleas. Si tal máquina existió, ¿qué la movía? ¿Qué fuente proporcionaba la potencia y la precisión? En el extremo sur de la cantera hay una cavidad extraña que durante largo tiempo se interpretó como un antiguo puerto. La hipótesis parecía práctica: cargar bloques en barcazas y transportarlos por el Nilo hacia los templos. Sin embargo, la lógica se deshace ante la geografía. Esa depresión no comunica con la arteria fluvial alguna, se sitúa demasiado por encima del nivel del Nilo en época de crecida y no hay rastro de canales ni conductos que la conecten con la corriente. Mover bloques de ese punto tierra adentro habría sido menos eficiente que extraer la piedra más próxima al río. Un hallazgo fortuito abrió una puerta inesperada. Sobre la pared de la fosa aparecen aves pintadas con ocre rojo, motivos estilizados que remiten a la cerámica predinástica, anterior por siglos o incluso milenios a los primeros faraones. Las pinturas fueron aplicadas después de que la piedra fuera extraída, lo que implica que la cantera tuvo uso en una fase anterior a la dinástica. El bloque que falta, según estimaciones, podría haber pesado entre 3.000 y 5.000 toneladas, una magnitud que eclipsa todo lo conocido en la historia egipcia.
Los bloques más grandes en Giza alcanzan alrededor de 80 toneladas, y los obeliscos más imponentes rara vez superan las 500 toneladas. No existe registro alguno del manejo de una masa semejante, no hay escombros ni huellas del transporte. Simplemente desapareció, mientras que en el suelo y en las paredes de la fosa perduran las marcas de las herramientas más antiguas. Las más profundas y más erosionadas muestran las espirales más perfectas, el testimonio más convincente de un corte rotatorio. A medida que la cantera asciende hacia otras zonas, la finura de trabajo declina. La conclusión se impone con fuerza. Lo más perfecto vino primero, y lo posterior fue un ajuste hacia abajo. No es una narrativa de progreso, sino de decadencia. Los restos empujan a reconsiderar la secuencia habitual. La civilización pudo no haber nacido desde niveles humildes, luchando a través de piedra y bronce hasta alcanzar sofisticación. ¿Acaso comenzó desde la cumbre, con máquinas, saberes y fuentes de energía que luego se perdieron? Un tiempo olvidado, borrado por el fuego, el agua o el olvido, habría dejado apenas cicatrices en el granito. Las huellas en Asuán dejan de ser simples señales de explotación para transformarse en firmas industriales, un eco tallado que sugiere un mundo que supo dominar la materia y después se desvaneció. Lo que la inteligencia artificial ha hecho visible hasta ahora tal vez sea apenas el principio. Si la IA ha hallado una precisión perdida en la piedra egipcia, cabe preguntarse qué otras claves y remanentes olvidados podrá revelar en otros rincones del pasado.